Amigas, amigos, ¿cómo están? Soy Pepe Centeno, ya me conocen, director de Más Data. Llevamos 2 meses de aislamiento, bueno, por lo menos nosotros en la empresa tenemos 2 meses que no hacemos encuestas y que prácticamente no hemos atendido a ningún cliente derivado de esta situación porque, pues, como es normal, no pueden salir nuestros muchachos a encuestar cara a cara debido a las restricciones y sobre todo a la responsabilidad que tenemos nosotros como empresa de cuidar la salud de todos. Pero bueno, eso no nos impide seguir estudiando, seguir investigando, seguir haciendo cosas que pueden contribuir a la sociedad y que también pueden contribuirnos a nosotros como empresa. Recientemente publicamos una columna personal. Ustedes saben que tengo Diálogos en el Infierno, se publica en diferentes medios, y esta columna surge de una reflexión personal que hice en razón de las decisiones que recientemente ha tomado el gobierno federal, particularmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, con relación a la gestión sanitaria y sobre todo a la gestión de la crisis económica que se viene derivado de la crisis sanitaria del coronavirus. Porque el estar encerrados durante 2 meses pues ha hecho que la economía se paralice en prácticamente todos los sectores. Ustedes saben además que atravesamos una situación muy complicada en la industria petrolera, que también ha limitado los ingresos por ese lado, y además, aunque nos fue bien en la recepción de remesas de los paisanos que viven en los Estados Unidos y trabajan allá durante el mes de marzo, los especialistas coinciden en que de abril en adelante el envío de dinero de parte de los paisanos pues no va a ser tan generoso porque ellos tampoco han trabajado, ¿no? Y que si bien nos fue muy bien en el mes de marzo, fue porque pues primero estaban apoyando a sus familias, siempre solidarios los paisanos, pero también pues hubo una devaluación y entonces los dólares pues compraban más pesos y era un momento oportuno para mandar sus ahorros al país y de esa manera podrían multiplicar la ayuda que le dan a sus familiares en México. Pero bueno, al no poder trabajar en ninguna parte del mundo, no solamente en México o en Estados Unidos, pues los paisanos que están fuera del país ya no van a tener manera de seguir mandando dinero. Entonces tenemos una situación económica muy compleja y ante esta situación México como país es de los últimos lugares como proporción del PIB, ¿no?, de haber destinado presupuesto para rescatar a la planta productiva, es decir, para ayudar a que las empresas puedan mantener a sus empleados contratados y que puedan estar listos para... Bueno, lo que estamos viendo es que por un lado es probable que esta situación se tarde más de lo previsto para que pase. Entonces, si el presidente de la República pensaba que el haber evitado darle dinero a las empresas, y no es regalado, es decir, el haber facilitado créditos fiscales o haber extendido, ¿no?, la posibilidad de que se pagaran los impuestos después y no durante el mes de marzo, y haber extendido además créditos a través de la banca, pero en condiciones favorables, es decir, tasas de interés y requisitos de acceso más simples, pues para el presidente significaba a lo mejor crear un Fobaproa. Ya saben ustedes que en la década de los 90 hubo un gran hoyo financiero causado por los bancos que quebraron y entonces el gobierno los rescató, pero no rescató a los banqueros, realmente rescató a los ahorradores, porque si no hubiera metido dinero el gobierno en aquel tiempo, pues todo el dinero que ustedes y yo y los que teníamos depositado en la banca, pues no nos lo hubieran pagado, es decir, hubiéramos entrado en una crisis mucho peor de la que de por sí entramos. Pero bueno, el presidente tiene la fijación de que se podía crear un Fobaproa y entonces decidió no apoyar a los empresarios, calculando que la crisis sanitaria iba a pasar pronto, ¿no? Él mismo tenía como fecha el 31 de mayo, pero las circunstancias que estamos observando en México y en el mundo no nos permite pensar que eso va a suceder. Es decir, ¿no?, la crisis y el encierro y la parálisis económica van a continuar y por lo tanto vamos a seguir observando muchos indicadores negativos en aspectos claves y el más importante, les diría yo, el desempleo. Solamente en el mes de abril el Instituto Mexicano del Seguro Social declara que se perdieron en México 555,000 y pico de empleos formales, es decir, empleos que la gente tenía las prestaciones de ley. De estos 555,000, el 66% eran empleos permanentes y 34% eran empleos eventuales. Es decir, ¿no?,
que más o menos 360,000 personas que tenían un empleo permanente ya no lo tienen, ¿no? Y las otras 100,000, ¿no?, que eran empleos temporales o empleos eventuales, pues ya tampoco lo tienen, ese ingreso. ¿Y qué tiene que hacer esa gente? Pues pasar a la informalidad. ¿Pero qué creen? La Organización Internacional del Trabajo estima que se van a perder en el mundo entre el 60 y el 80% de los trabajos informales. ¿Qué son los trabajos informales? Pues son las fonditas, por ejemplo, los restaurancitos, las taquerías, ¿no?, que le dan trabajo a mucha gente, pero que no están inscritos en el Seguro Social ni en ningún padrón, en el Infonavit, en fin, no dan prestaciones de ley, pero sí dan un ingreso y sí son una fuente de riqueza, de aprovisionamiento de bienestar para muchísimos millones de familias, y esas unidades económicas, esos pequeños negocios van a desaparecer, entre 60 y el 80%. Entonces, ¿qué van a hacer los 500 y pico mil desempleados, más el ejército de gente, de desempleados del sector informal, que no van a tener cómo hacerse de ingresos? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, porque se publicó esta misma semana un informe del Coneval, del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Sociales, es un organismo público del gobierno, que además su titular ya lo cambiaron, es decir, lo puso ya el nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si ya es un equipo que obedece a la lógica de la Cuarta Transformación. Bueno, este Coneval publicó un informe en donde anticipa que se van a agregar a la pobreza extrema, como consecuencia de las condiciones económicas tan difíciles que estamos enfrentando en el país, entre 6 y 10 millones de nuevos pobres. O sea, significa que el país va a regresar a la situación que tenía en número de pobres hace 20 años. Vamos a perder en un ratito el trabajo de 20 años de contención contra la pobreza extrema. Eso es lo que va a pasar, ¿no? ¿Y qué creen ustedes? El mismo reporte que presenta este organismo de la Cuarta Transformación, el Coneval, ¿no?, dice los ingresos producto del trabajo, porque hay muchas formas de aprovisionar ingresos para las familias, pero el 65% de los ingresos que reciben las familias provienen del trabajo. Y este componente, ingresos producto del trabajo, está correlacionado con la pobreza. Es decir, y es lógico intuirlo, a menor nivel de ingreso por el trabajo, crece la pobreza. Por lo tanto, si el gobierno federal decidiera, y no entiendo por qué no lo hace, ¿no?, apoyar a las empresas, a las unidades económicas, para que mantuvieran el empleo y mantuvieran los ingresos por producto del trabajo, ¿qué creen? No crecería tanto la pobreza y mantendríamos un estado de estabilidad, ¿no?, en el país. ¿Qué pasa cuando crece la pobreza? Y eso nos lo acaban de explicar en el programa de coordenadas del lunes de esta semana. Pasan dos cosas que son dolorosísimas para las familias. La primera, aumenta la prostitución, porque como la gente no tiene la manera de hacerse de recursos, aumenta la prostitución, no solo de mujeres, también de niños y de niñas, y de varones, ¿no? Y aumenta el consumo de drogas. El consumo de drogas químicas, sobre todo, de drogas de diseño, que son las más baratas, ¿no? Fuera marihuana, como sea, no son tan agresivos, y de hecho el marihuana no es agresivo, pero el que consume la droga de diseño, la droga química, se vuelve un arma viviente. 50% de los homicidios que hubieron el año pasado en Puebla, ¿no?, los cometieron gente que había consumido algún tipo de droga, y además de alcohol, pero droga, ¿no? Entonces, esta situación económica de precarización generalizada a lo que va a llevar es a que haya prostitución, consumo de drogas y delincuencia. Si ya había una ola de delincuencia bastante grave, claro, los delincuentes de antes de la pandemia eran flojos, que no querían trabajar y que querían mantener un nivel de vida sin el esfuerzo y la fatiga de cumplir con un horario, de cumplir con una responsabilidad. Se les hacía más fácil robar. Pero ahora van a ver un ejército de desempleados, de gente con hambre, con necesidad, que va a salir a las calles a ver qué se roba para poder sobrevivir. Por eso quizá el presidente de la República sacó ahora recientemente un acuerdo presidencial en donde dice que va a utilizar al Ejército y a la Marina, cosa que prometió y juró por todo el territorio nacional cuando fue candidato que no lo iba a hacer, que iba a regresar al Ejército y a la Marina a los cuarteles. Bueno, ahora ya formalizó que los va a utilizar para labores de seguridad pública. ¿Por qué? Pues porque esta condición de precarización generalizada ocasionada por la omisión del gobierno, por no querer apoyar a las empresas, no estamos hablando de los grandes empresarios, estamos hablando de los medianos, los pequeños y sobre todo los microempresarios, sobre todo las empresas informales.
Esas son las que deberían de recibir apoyo, no solamente esos 25,000 pesos que va a dar el Seguro Social, porque además es a empresas formales que no han corrido, que no hayan expulsado trabajadores y que del 1,000,000 de créditos solamente se han solicitado 100 y pico mil a esta fecha. Es decir, el programa está fracasando. ¿Por qué? ¿No? Porque primero es insuficiente y segundo, las condiciones para acceder a este recurso son bastante complicadas. Entonces, esta situación de precarización está obligando a que el gobierno saque al ejército y a la marina ya formalmente a hacer labores de seguridad pública, y lo que estamos previniendo o previendo que va a ocurrir en poco tiempo, pues es un escenario apocalíptico en la vida comunitaria, en la vida de este país. Todo, ¿por qué? No lo sé. Entonces, lo que dije en la columna, y utilicé un recurso de realismo mágico, algo que hacía García Márquez y otros que son bastante buenos, yo no aspiro a acercarme a ellos, simplemente me podría imaginar al presidente López Obrador en los pasillos de Palacio Nacional, porque ven que se fue a vivir allá, ¿no? Y pues poniéndose a hablar, ¿no? Imaginarse que habla con los fantasmas de los expresidentes y los exemperadores, y pues que le dan consejos, ¿no? Y él, como quiere pasar a la historia, quiere que esté su cuadro ahí, que sea él pues recordado como algunos de ellos, ¿no? Quizá como Lázaro Cárdenas o como Benito Juárez, que son figuras muy fuertes en la conciencia del presidente. Pues seguramente sí, bueno, ¿yo qué tengo que hacer como presidente, ya que ya logré finalmente meterme al poder en México, ¿no? Para pasar a la historia y ser recordado como estos dos prohombres, ¿no? Pues como la cuarta transformación ya está haciendo agua, ¿no? Y ya venía bastante mal, ¿no? Y pues ni su equipo lo ayuda, ni él tampoco se deja ayudar, pues lo único que le queda es destruir al neoliberalismo. Y por eso es que ahora su discurso está enfocado a echarle la culpa de todo lo que pase al neoliberalismo. Pero el neoliberalismo, amigos y amigas, es una ideología, es un pensamiento, es una forma, quizá, ¿no? Porque yo todavía el neoliberalismo no lo conozco, pero vamos a suponer que existiera, es una forma de comprender la realidad, ¿no? Entonces, querer enterrar al neoliberalismo equivale a querer enterrar, ¿no? Una perspectiva de la realidad, que me parece algo absolutamente inútil, pero sí muy costoso, ¿no? En términos de sufrimiento, de precarización para el pueblo de México, y no nos lo merecemos. No se eligió a Andrés Manuel López Obrador para que sea el enterrador del neoliberalismo, pero sí está en la facultad de ustedes que me escuchan, mía, de los mexicanos, de tomar conciencia sobre lo que está pasando y de exigirle a su gobierno que cambie, que recapacite. No se vale. México tiene manera, tiene recursos, tiene la posibilidad de acceder a créditos en el mundo porque hay líneas de crédito disponibles para poder apalancar y para poder financiar el sostenimiento de la planta productiva nacional y para que se pueda amortiguar este impacto y no lo reciban, porque además adivinen quién lo va a recibir con mayor fuerza y va a generar mayor sufrimiento: los que de por sí ya son pobres. Porque de tener muy poco van a pasar a tener nada y a deberlo todo, ¿no? Y a entregar hasta el cuerpo, ¿no? Con tal de poder sobrevivir. No se vale. Esta fue mi columna, nos vemos la próxima semana, que estén muy bien, quédense en casa, esto no es un juego, el virus este es terrible, ¿no? Y mata hasta el más sano, ¿no? Y al joven no debemos de jugar con fuego. Hasta luego, amigos.